tardes a todos, bienvenidos a este segundo encuentro del curso de Cuidados Domiciliarios 2023 integrados, en el cual decidimos hablar del uso indiscriminado de antibióticos, que es un problema que afecta no solamente al ámbito de la salud, sino que compromete ámbitos como la pesca, la ganadería, la agronomía, y que representa, en definitiva, un problema de salud de la humanidad universal. La necesidad del conocimiento del uso racional, del uso racional de antibióticos, de las solicitudes criteriosas de cultivos, el conocimiento de nuevos esquemas antibióticos cortos, que han demostrado la misma efectividad con menos efectos adversos, nos llevó a que en el día de hoy convocáramos al doctor José Benzo, que es el referente de infectología de nuestra sección. Él es infectólogo del servicio de clínica médica de nuestro hospital, y le doy la bienvenida y lo invito a que empiece a contarnos un poquito la experiencia que tenemos en domicilio con todos estos temas que generan muchas veces dificultades. Yo paso a compartir pantalla, así José podés empezar. Dale, gracias, Ahora vemos si se Silvana. ve Bueno, bien. ¿Todos ven? sí, ahí se ve. Sí, perfecto. Me Bueno, vas gracias, diciendo cuando querés que Silvana, por la avance. presentación y, y por la invitación, obviamente. Bueno, para los que no me conocían, yo soy José Benzo, probablemente hemos hablado con la gran mayoría de ustedes por algún que otro paciente. Yo soy en general quien recibo las interconsultas que se piden, digamos, formalmente de algún paciente que se va del hospital o que necesita alguna consulta estando en medicina domiciliaria. Algunos de ellos las puedo llegar a resolver yo o las reparto entre mis compañeros. Pero sí, en general, como que soy de los que más tiempo hace que lo hace, digamos, que estamos acá trabajando en conjunto. Y, y bueno, probablemente con todos ustedes, digamos, hemos visto en los últimos años, incluso, bueno, los por ahí son hasta un poco más grandes que yo, han podido experimentar en carne propia cómo se han ido perdiendo los antibióticos, ¿no? Con el paso del tiempo. Y este último tiempo, estos últimos años, estos pocos años, yo no soy infectólogo hace tanto en realidad, yo entré al hospital infecto en el 2013, hace 10 años. Y ustedes piensen por ahí en hace 10 años cuánto ha cambiado, ¿no? La indicación de los antibióticos que por ahí usamos. Eh, a mí me llama mucho la atención, más allá de que justamente me dedico a esto, pero cómo hemos tenido que cambiar los antibióticos que usamos, porque cada vez necesitamos antibióticos distintos, opciones distintas, porque las que tradicionalmente usábamos probablemente ya no sirvan, porque se han perdido, las bacterias han ganado resistencia a, a muchos de los antibióticos que existían. Y la realidad es que no han salido, digamos, no se han podido inventar ni comercializar nuevas opciones de antibióticos, nuevas familias de antibióticos. Si bien se lanzan al mercado algunos nuevos, la gran mayoría son antibióticos que intentan como reflotar los previos, o sea, como algún inhibidor, ahora por ahí vamos a hablar, pero bueno, la realidad es que nuevas moléculas salen muy de vez en cuando y, y es como que la carrera de la resistencia la estamos perdiendo, ¿no? Porque las bacterias adquieren resistencia mucho más rápido de lo que nosotros llegamos a tener tratamientos que nos sirvan. Y gran parte de eso, ahora vamos a hablarlo un poquito, eh, involucra en general el uso de antibióticos en todos los ámbitos en los que se utiliza, a veces bien utilizados y muchas veces mal utilizados, no solo en medicina humana, sino en medicina por ejemplo, para los animales también, pero un montón de otros usos que son más polémicos, ¿no? Entonces, una de las grandes medidas es utilizar los antibióticos que todavía disponemos de la mejor manera posible, la manera más efectiva para que duren lo máximo que puedan durar.
como más o menos les íbamos adelantando, la resistencia a los antimicrobianos en general y a los antibacterianos en particular, que es el mayor problema, aunque los antifúngicos empiezan ya a ser un problema, la falta de... esta resistencia es uno de los principales problemas de salud en nuestro país y en todo el mundo. Nuestro país no está ajeno, no es de los peores, pero tampoco de los mejores en cuanto a resistencia. Y esto tiene un gran impacto, y en realidad las causas están relacionadas y tienen su impacto en la salud humana, pero también están relacionados con la producción de alimentos, más que nada la crianza de los animales para consumo, pero también con la agricultura, y tiene un gran impacto en el medio ambiente y en su forma de transmisión. Como sabemos, el adquirir, que una bacteria adquiera resistencia a los diferentes antibióticos, se traduce en la pérdida de esas opciones para utilizar para tratamiento. Entonces, cada vez llegamos con más frecuencia a tener pacientes que tienen infecciones de diferente tipo, pero con muy pocas opciones para tratar esas infecciones. Y no es ya, digamos, cada vez empieza a ser más frecuente que haya pacientes que tienen infecciones que no tienen ninguna opción de antibiótico para tratarlas. Ninguna. Esas son las bacterias que se denominan pan-resistentes. O sea, nosotros ahora estamos en un momento de multiresistencia, pero que tenemos casos de bacterias que se llaman extremadamente resistentes, y algún que otro caso hemos tenido de bacterias pan-resistentes, es decir, resistentes a todos los antibióticos disponibles. Sí, esto quiere decir ninguna opción de antibiótico, ninguna. Por supuesto, todo esto lleva a un aumento en la morbimortalidad. Obviamente, tener una infección por por un germen más resistente, multiresistente o extremadamente resistente, hace que las infecciones sean más complejas. Uno no, no ponga rápidamente el tratamiento más efectivo porque no lo conoce o porque no está disponible, y eso aumenta la mortalidad de los pacientes, la morbilidad que tienen, los costos, prolonga mucho las internaciones y los costos de los tratamientos en sí, porque los medicamentos más nuevos, por supuesto que son mucho más costosos. Y por supuesto, estas bacterias además tienen el riesgo de la posibilidad de transmitirse de un paciente a otro. No necesariamente una infección que se transmita al otro, pero muchas de estas bacterias, por la gran mayoría o sea, el mayor problema en cuanto a resistencia son los bacilos gram negativos resistentes, tienen estas bacterias la capacidad de transmitirse de un paciente que está infectado o colonizado a otro paciente que puede colonizarlo inicialmente, pero en algún momento esa colonización, por ejemplo, del tubo digestivo o de la piel o de la vía urinaria, puede traducirse en una infección. Entonces, toda esta problemática es la que, bueno, nosotros podemos agregar un granito de arena desde nuestra parte de los pacientes de medicina domiciliaria. Bueno, pasamos a la siguiente. Esto, bueno, un poco ya lo hablamos, pero ¿cómo llegamos a este escenario? Bueno, por supuesto, con muchos años y décadas de un uso inadecuado de todos los antimicrobianos, pero en particular de los antibacterianos, y estos son por múltiples causas, ¿no? Y por eso es que hoy vamos a hablar de diferentes escenarios. Por supuesto, lo más importante es cuando usamos un antibacteriano, vamos a decir antibióticos en general, pero bueno, más que nada nos referimos a los antibacterianos, que no se tienen que usar, que son innecesarios para tratar un cuadro que no necesita antibióticos. Lo más típico es un cuadro viral y que se le indique antibacteriano, ¿no? Esa es una de las mayores indicaciones de antibióticos innecesarios. De hecho, se estima, hay muchos, uno busca bibliografía, hay muchísima bibliografía de esto, se estima que hasta el 50%, y en algunos casos dicen un poco más, de los antibióticos prescriptos, y ahí sí ya es prescripto por un profesional digamos, que los indica, son antibióticos que probablemente sean innecesarios.
es un montón. La mitad de los antibióticos prescriptos, que no es el único problema. A veces los antibióticos sí son necesarios utilizar, pero se utilizan por más tiempo del necesario, y eso también genera su consecuencia. O que se trate una infección que se puede tratar con un antibiótico de un espectro menor, un espectro más acotado, sin embargo se usan antibióticos de mayores espectros. Todo esto tiene implicancia, y ahora lo vamos a ver por qué, porque cada vez nosotros indicamos un antibiótico para un foco en particular, una neumonía, una infección urinaria, una infección en la piel. Bueno, el antibiótico va a tratar esa infección en particular, pero va a afectar todo el organismo que está expuesto a ese antibiótico. Y en particular, va a alterar la flora que está colonizando a ese paciente normalmente, la del tubo digestivo, la de la piel, la de la vía urinaria. Por lo tanto, es muy probable que las bacterias que sobrevivan después de ese tratamiento antibiótico, aunque sea colonizando, no necesariamente infectando, van a tener mayor resistencia. Si sobrevivieron a un ciclo de antibióticos es porque tienen la capacidad, han adquirido la capacidad de resistir a eso, o sea, de sobrevivir. Y si ese paciente posteriormente hace una nueva infección, probablemente esa exposición ya le haga tener una infección por un germen un poco más resistente que los que tenía previamente. Por supuesto que la automedicación en los pacientes también, el acceso fácil a los antibióticos, ya sea porque te quedan comprimidos de alguna otra cosa y se lo das a otra persona, o los uso yo porque se me quedó por una neumonía unos comprimidos de amoxiclavulánico y 6 meses después tengo un dolorcito de garganta y bueno, me los tomo. Bueno, o los voy a comprar. Bueno, hablamos un poco de las prescripciones inadecuadas. A veces el paciente consulta y se le dan antibióticos. Y bueno, si el médico me dijo que los tome, los tomo, digamos. Otro gran tema, que bueno, eso ya por ahí no depende de nosotros, es el uso que es inadecuado y obviamente excesivo en lo que es la agricultura y la ganadería. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero se estima que de la producción mundial de antibióticos, más de 2/3 no se utilizan en salud humana. No se utilizan en salud humana, es decir, se utilizan para otros usos, y muchos de esos usos son controvertidos. Por ejemplo, se utilizan muchísimos antibióticos en todas partes del mundo y en nuestro país también, en lo que es la crianza de animales para consumo, el ganado. Ya sea ganado, bueno, vacuno en nuestro país, pero mucho en ganado porcino o en la crianza de las aves. Y se les dan antibióticos ¿para qué? Para que no se enfermen, para que crezcan más rápido, además de hormonas y otras cosas. Entonces se produce un animal que es apto para el consumo mucho más rápido. Sin embargo, esos animales también sufren la biota, digamos, la microbiota de estos animales también está expuesta a estos antibióticos, también generan resistencia, y esa resistencia se puede transmitir directa o indirectamente al ser humano. Puede afectar, digamos, contaminar el suelo, el agua, que termina en consumo o en riego, y los productos de los animales directamente en nosotros. Y eso tiene un impacto tremendo. El acceso sin prescripción, bueno, también obviamente es un problema. Hace relativamente poquito en nuestro país digamos, se promulgó la ley de la resistencia antimicrobiana y de la prescripción. Fíjense que esto tiene una connotación muy grande, ¿no? Porque son problemas de salud pública que implican muchísimo gasto también. Entonces, bueno, en muchos países, y ahora en el nuestro también, hay una ley de resistencia antimicrobiana que, entre otras cosas, lo que hace es que no se puedan vender antibióticos. En teoría eso supuestamente era así, pero bueno, probablemente ahora se empiece a hacer cada vez más complicado comprar un antibiótico en una farmacia si uno no tiene una receta, incluso una receta por duplicado, lo cual es un problema para nosotros porque tenemos que escribir un montón, pero bueno, es una forma de frenar el uso indiscriminado de los antibióticos. Por supuesto que en nuestro país, bueno, o en muchos otros también, estamos por ahí un poco atrás con lo que es los programas adecuados del control de antimicrobianos en los hospitales, pero bueno, nuestro hospital justamente por ahí es el ejemplo bueno, de una institución que sí los tiene y que trabaja y dedica muchos recursos para controlar esto, pero no es
la realidad de muchos otros centros, en donde no hay ni comités de control de infecciones, ni de uso racional de antibióticos, o de fácil consultas con los infectólogos para tratar de ajustar los esquemas. Bueno, y esto por supuesto que contribuye al mismo problema. Otra cosa que causa también la propagación de estas infecciones y colonizaciones es no tener adecuados sistemas de vigilancia de gérmenes resistentes, y por lo tanto no hay aislamiento de estos pacientes para prevenir las infecciones de otros pacientes. Entonces es un problema que necesita un abordaje global desde todo el sistema de salud, ¿no? Y nosotros lo que tenemos, bueno, por eso la idea de charlar también hoy acá, es que tenemos un grupo particular de pacientes en general añosos, que pueden estar muchas veces internados, o sea, como que van y vienen del hospital al domicilio o al geriátrico muchas veces. Entonces, bueno, tiene toda una importancia el manejo multidisciplinario en este sentido. Un poquitito para meterlos en el tema de algo más de lo que ya hablamos. Este es un trabajo en realidad justamente del uso de antimicrobianos en general en el mundo, y perdón, este es en Estados Unidos. Y fíjense que de la producción, esto es como, digamos, la cantidad de que se produce, que se fabrican, por decirlo de alguna manera, los antibióticos, el 80% no iban en Estados Unidos no iban destinados a la salud humana. Es decir, que el 80% de los antibióticos se utilizaban para los animales o las plantas, ¿sí? Solamente el 20% iba destinado a las personas. Por lo tanto, el resto de los antibióticos implicaba que los recibían animales o plantas en sus comidas o en el riego o en lo que sea. Y esto obviamente lo que se estudió, digamos, y que termina directamente o indirectamente afectándonos a nosotros. La exposición a antibióticos en los animales nos hace lo mismo que a nosotros. Nos cambia la microbiota, particularmente del intestino y secundariamente también de la piel, de la vía urinaria, y con digamos, la generación de gérmenes resistentes. Y esto, el tubo digestivo, por la materia fecal de los animales, termina afectando, contaminando el suelo y el agua. Y ese agua nos llega también a nosotros, porque o ese mismo agua con bacterias resistentes es consumida por el humano, por otros animales, o utilizada para el riego. Y por supuesto también hay áreas digamos, relacionadas con la salud humana en las que también hay alta exposición a los antibióticos. El ejemplo más típico son los hospitales y las unidades más críticas de los hospitales, que están los pacientes más graves y probablemente más expuestos a antibióticos. Hay estudios, ahí por eso la fotito del agua y de cómo se eliminan las excretas y todo, en que se han estudiado diferentes cursos de agua naturales en la búsqueda de qué bacterias están presentes en el agua y en el suelo. Y se han encontrado gérmenes resistentes, productores de beta-lactamasas de espectro extendido o de carbapenemasas en cursos de agua, en suelos, y en particular cuando uno estudia digamos, la eliminación del agua de los lugares cercanos a los hospitales que tienen más utilización de antibióticos, es donde se encuentran bacterias en el agua o en el suelo más resistentes. O sea que ahí se ve muy bien cómo el uso de antibióticos de muy alto espectro en un lugar muy cerrado no afecta solamente ese lugar, sino también su entorno. Esto probablemente ya lo imaginarán, que es básicamente un gráfico de cómo se genera la resistencia, cómo se selecciona esta resistencia antibiótica. Fíjense ahí que las bolitas, digamos, azules, estaría representando a las bacterias más sensibles, por decirlo de alguna manera, sensible a múltiples antibióticos. Esto, imagínenlo, en el tubo digestivo de cualquiera de nosotros.
Por supuesto que las bacterias van a ir reproduciéndose y mutando. Alguna que otra, incluso naturalmente y sin exposición, va a diferenciarse de la otra y ganar algún mecanismo de resistencia como su parte de selección natural para tratar de eventualmente ser distinta a la otra y bueno, sobrevivir ante una exposición. Si justo esa bacteria es el clon rojo, el que está representado ahí como rojo, tiene un mecanismo de resistencia, pero está, digamos, en conjunto con todas las demás, bueno, es una bacteria más de todas las que está poblando, por ejemplo, el intestino de una persona. Ahora, si esa persona se expone a un antibiótico, bueno, puede necesitarlo, pero imagínense si no lo necesita, es un antibiótico inadecuado, o si es más extendido en el tiempo de lo que se necesita, más presión le vamos a hacer. ¿Y qué va a pasar después de ese tratamiento antibiótico? Probablemente las bacterias que son sensibles sean erradicadas y la que sobreviva sea la que fue diferente, la que tenía un mecanismo de resistencia que había adquirido. Con el paso del tiempo, es probable que esa persona, si no vuelve a ser expuesta a antibióticos, bueno, empieza a repoblar su flora normal, pero partiendo ya de una flora afectada inicialmente. Entonces se van a empezar a reproducir las bacterias que habían sobrevivido, puede repoblarse un poquito más con alguna flora un poco más sensible. Pero si ya vemos un poquito más adelante y comparamos con el principio, la proporción de las bacterias resistentes y de las más sensibles ya no es lo mismo que antes. Ya hay un porcentaje un poco más amplio de las bacterias un poquito más resistentes. Si volvemos a presionar con antibióticos, cada vez vamos a ir seleccionando y haciendo este proceso cada vez más frecuente, digamos, y el pool de bacterias resistentes va a ser cada vez más predominante. Y así es como vamos a llegar a la realidad actual de hoy. El uso indiscriminado y expuesto en el tiempo por años y décadas de toda la comunidad a múltiples antibióticos nos llevó a seleccionar en nuestro tubo digestivo que nos coloniza normalmente las bacterias, bueno, a tener cada vez bacterias más resistentes. Eso, por supuesto, se puede transmitir al mismo entorno. El paciente que está colonizado por gérmenes resistentes en una cama de un hospital probablemente pueda transmitir al compañero de la cama de al lado, o si se va a hacer un estudio al tomógrafo, el tomógrafo puede tomar contacto con sus bacterias y transmitírselo a la persona que venga después. Y bueno, múltiples ejemplos en el ámbito hospitalario. Y lo mismo pasa con el tema de los animales de consumo. Nosotros estamos indirectamente expuestos a un montón de antibióticos en forma indirecta, por el agua, por los alimentos vegetales, por las carnes, y eso también hace que nos colonicemos con gérmenes resistentes, incluso sin haber tomado antibióticos. No sé si les ha pasado de atender a algún paciente, a mí me ha pasado, pacientes jóvenes, mujeres jóvenes por ahí de 20 años, que tienen capaz su primer episodio de infección urinaria, típico de una mujer, una cistitis, una cosa sin mucha complicación, y que cuando vos haces el cultivo, que incluso podrías hasta no tratar, o sea, por ahí lo tratás empíricamente, como habitualmente se puede hacer, está escrito que se puede hacer así, y una mujer joven, 20 y pico de años, sin ningún antecedente, sin internaciones, sin antecedentes recientes de uso de antibióticos, tenga su primer episodio de infección urinaria con una bacteria capaz resistente a la amoxicilina, a la cefalexina, y al Bactrim y a la CIP. Y me ha pasado, ¿eh? O sea que capaz que tengas una o dos opciones de antibióticos orales, de las 6 o 7 que solíamos tener. No es lo que pasa siempre, pero cada vez empieza a ser más frecuente. Esta problemática ya no es tan reciente, ya tiene varios años. Yo me acuerdo que era residente de clínica médica en el Fernández en el año 2010-2011. Ahí tuvimos el primer caso de un paciente infectado, en ese caso era infectado, colonizado inicial y después infectado por una Klebsiella productora de carbapenemasas. Era el primero, que para nosotros era nuevo. Sin embargo, a nivel mundial ya esto venía ocurriendo y siendo una alerta, y la Organización Mundial de la Salud ya
empieza a alargar obviamente los warnings, las alertas sanitarias en este contexto, y empieza a encargarse y a ocuparse del uso racional de los antibióticos, que básicamente es la base de poder combatir toda esta problemática. Ya en el año 2004 empiezan a hacer cada vez más hincapié en este uso racional. El medicamento que uno prescribe tiene que ser el medicamento correcto para la persona, individualizado en esa persona, para el foco que uno quiere tratar. La idea es individualizar los tratamientos. No cualquier antibiótico sirve para cualquier persona, para cualquier foco. Que esta indicación sea apropiada, por supuesto, ¿no? Volveme al anterior. Ahí. Bueno, por supuesto el costo, algunas opciones de antibióticos son un poco más baratas, otras más caras, pero por ahí un punto importante y que lo vamos a tratar después es que las dosis de los antibióticos, la vía de administración y la duración del tratamiento sean las adecuadas, no sean ni demasiado cortas, pero que tampoco sean demasiado largas. No es lo mismo dar amoxicilina 500 cada 8 horas, que es una dosis que en general suele ser adecuada. Capaz es más fácil para el paciente tomar 1 gramo cada 12 horas. En cuanto a efecto, probablemente sea el mismo, o sea, el efecto para tratar una infección habitual va a estar bien, pero sin embargo ese paciente recibe 25% más de dosis, ¿no? Recibe 2 gramos al día versus 1,5. Y esos 500 extras de amoxicilina tienen su efecto. Y así probablemente veamos un montón de otros ejemplos. Cefalexina, dar 500 cada 6 horas, que es su dosis habitual, no es lo mismo que dar 1 gramo cada 8 horas, porque está recibiendo 1 gramo extra al día. Y ni hablar si la duración se extiende siendo innecesario. Y ahí vamos a hablar de que probablemente los tratamientos se puedan acortar en muchos casos con seguridad y evitando la exposición prolongada. Por supuesto, bueno, adecuarlo a cada paciente, explicándole los efectos adversos que puede pasar. Y otra cosa importante es, por supuesto, que las infecciones se traten adecuadamente, que el paciente adhiera al tratamiento por la posibilidad de adquirir resistencia, tomando mal un tratamiento, se adquiera resistencia y no se solucione la infección si el paciente no adhiere. ¿Sí? José, perdón, como ahora viene la parte más práctica, digamos, de lo que tiene que ver con la medicina domiciliaria en sí, yo voy a pedirle a todos que activen en los celulares, busquen el Mentimeter para que pasemos al caso clínico y después seguimos entonces a partir del caso clínico con el resto, ¿te parece? Sí. Lo que quisimos hacer con Silvana es probablemente acercarles, va a haber una pregunta ahora, una al final, es probablemente uno de los ejemplos de los casos más típicos que nos encontramos en nuestros pacientes de internación domiciliaria y cómo nos manejaríamos y bueno, ese sentido de la clase de hoy, de la charla de hoy, bueno, por ahí ajustar un poquito y manejarnos lo mejor posible dentro de este contexto que estamos hablando. Silvana, Entonces, ¿querés repasar muy brevemente el tema ahora lo del hago. acceso Ahora al Mentimeter? cuando abrimos el Mentimeter lo explico para que entiendan mejor. Tengan un poquito de Gracias. paciencia para que me aparezca en pantalla. Acá está. Bueno, ahora sí. Ustedes están viendo en pantalla. Aguarden un segundo. Se está abriendo. Tienen que entrar en Google, o sea, googlear www.menti.com. Como dice acá arriba, lo ven, www.menti.com. Y les va a aparecer esta primera pregunta, pero antes de que les aparezca tienen que ingresar el código, que se los dicto, lo ven acá en la pantalla, arriba, pero para los que quizás no lo ven bien,
Es el 49142625. Lean el enunciado, que los voy leyendo yo también por acá. Se trata de una paciente de 90 años, postrada, con demencia. Sí. ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien, Luis. Silva, perdón, ¿podés repetir el número? Porque lo veo. Sí, dale, va. 4, 9, 1, 4, 2, 6, 2, 5. ¿Está, Gracias. Luis? Perfecto. La pregunta, Sí, el ya está. enunciado dice: 90 años, postrada, demencia, Parkinson y tu previas con un último urocultivo que es rescata una Escherichia coli resistente a ampicilina, cipro, TMS, nitrofurantoína y cefalosporinas de primera. Presenta negativismo y somnolencia sin fiebre. Se trata de una paciente femenina con deterioro cognitivo severo y Parkinson que sin tener fiebre comienza a presentar negativismo a la ingesta y mayor tendencia al sueño. Repase bien cada opción y elija la que considera más adecuada. Necesito que todos participen. Son en este momento 52 participantes y vamos nada más con 8 respuestas. Así que hasta el 50 no paramos. Y si lo hacemos, a ver, lean tranquilos. ¿Y qué les parece, digamos, ser sinceros? Porque la idea justamente es por ahí, Claro. incluso hasta a veces ver por qué tenemos que manejarnos así. A veces uno sabe que lo más adecuado, bueno, a veces no se llega tanto en la realidad, pero para aprender todos y poder cambiar alguna conducta si la podemos mejorar. Igual voy a moderarlos un poquito porque el tiempo nos está apurando un poco. Hay mucho material, no mucho material, pero temas para discutir que me gustaría que entren en esta hora y media que falta. Así que bueno, traten de agilizar un poquito las respuestas, así podemos discutir algo y seguir con los conceptos que quiero que se lleven hoy, que son muy importantes. Criterios de solicitud de cultivos, qué hacemos con pacientes sondados, cuándo tratar y cuándo no tratar, cómo abordamos estos pacientes que son tan comunes en nuestra población. Así que les pido por favor, si van contestando, ya van 28, faltan todavía unos cuantos. Vemos que igual la primera, o sea, la que más lleva porcentajes es la tercera opción, que dice evaluar causas y Silvana, focos. por ¿Sí? favor. Decime. Sí, Por Luis. favor, que se me cerró la computadora. ¿Me podés repetir el número? Porque no puedo. Dale. 4, 9. 4, 9, 1, 4, 2, 6, Sí. 2, 5. Gracias, perdón. No, por favor. Se clavaron en 30, son 52 participantes y solamente 30 respondieron. La opción que va con más opciones, con un porcentaje mayor, es 24% sobre 30, es la número 3, que dice evaluar causas y focos, pedir laboratorio y evaluar evolución. Si no mejora, pedir sedimento puro y otros cultivos. Según necesidad, iniciar antibióticos si es necesario. Después hay un 5% que optó por evaluar causas y focos, pedir laboratorio, sedimento y hidrocultivo, y de no mejorar, iniciar empíricamente levofloxacina. Y un 1% optó por evaluar causas y focos, pedir laboratorio, sedimento y hidrocultivo, iniciar empíricamente ceftriaxona. José, siendo ágiles para no detenernos mucho, si no, no vamos a llegar con todo el material. ¿Podés decir por qué no optamos por las opciones 2 y 4? Veo que se clavaron en 30, así que no voy a seguir esperando. No, la primera, la que tiene 0 votos, Sí. que la verdad que bueno que haya sido así,
Siempre, por supuesto, vamos a evaluar estos pacientes que son los más complejos, por eso los ejemplos y estos casos son con estos pacientes, los pacientes que no nos pueden realmente decir si tienen los síntomas característicos de las infecciones urinarias bajas. Pero bueno, siempre por ahí lo importante es tratar de evaluar otras causas, como una... Básicamente lo que nosotros queremos desterrar es que un paciente añoso, e incluso un paciente sondado a permanencia, tener alguna alteración en su sensorio habitual, paciente añoso, deterioro cognitivo, postrado, polimedicado, etcétera, tratar de desterrar que como la causa más frecuente de una alteración de su sensorio, de un poquito más somnoliento, un poquito de negativismo, como un cambio en su sensorio habitual, que ya es un basal por ahí un poquito bajo, que esto no sea un equivalente a decir tiene una infección urinaria, eh, hay que pedir un urocultivo y hay que empezar un tratamiento antibiótico ya, porque es donde por ahí probablemente estemos sobretratando y hasta sobrediagnosticando infecciones urinarias que probablemente no lo sean. Entonces, esa es la parte, la opción que no tuvo votos, de empezar directamente antibióticos y hasta sin cultivos, sería como la peor opción. La segunda opción, que de vuelta vuelvo a decir, evaluar causas, ahí decimos a otras causas, que pueden llegar a ser desde alguna medicación nueva, un poquito más de dosis, o algún cambio, algún otro cambio, alguna alteración metabólica, lo que sea que pueda cambiar el sensorio. Bueno, y evaluar eventualmente si existen otros focos infecciosos que puedan llegar a estar explicándolo. Capaz esa opción dice de pedir directamente al laboratorio con sedimento y urocultivo, o sea, pedir todo junto y de una, e iniciar empíricamente tratamiento. Acá nosotros lo que pensamos es que no van a ser todos los pacientes iguales, y un paciente que simplemente presenta un poco de alteración de su sensorio, pero sin signos de gravedad, no fiebre, no una infección activa evidente, fiebre, hematuria o hipotensión, o sea, signos de gravedad clínica, bueno, es un paciente que no necesariamente no puede esperar a ver cómo evoluciona ese cuadro. E incluso no necesariamente necesitamos pedirle de entrada sedimentos y urocultivos, porque no sabemos si realmente es esa la causa, y probablemente lleguemos a resultados de cultivos que después por ahí nos van a confundir en las conductas que vamos a tener que tomar. La última opción, que dice evaluar causas y focos, pedir laboratorio, sedimento y hidrocultivo, bueno, capaz que, y después dice de no mejorar, empezar inicialmente levofloxacina. En este caso, lo que sí tiene como rescatable de la opción es de si no mejora, es como darle una expectativa a ver cómo evoluciona ese paciente, porque eventualmente, ahí estoy leyendo lo que está escribiendo Rizo. Sí, igual vamos Sí, a ver, yo te sugiero, José, como sí, vamos a dar criterios y vamos a orientar con sí. herramientas que puedan utilizar para Sí, no lo pedir vamos a repasar urocultivo, después. lo vamos a hacer después, no detenamos ahora en las Básicamente, respuestas. por ahí la última opción la consideramos como que no es la más correcta por el orden de pedir directamente todo junto. Sí sabemos, a ver, yo sé que en la práctica a veces es más fácil, porque es más práctico que un paciente de domicilio, que le tengamos que hacer un laboratorio, directamente vaya al laboratorio a tomar la muestra de sangre, y si hay que tomar una muestra de orina, incluso si es con una sonda o una cosa así, bueno, es como que uno pide todo junto de una. Bueno, después, eventualmente, si eso ocurre, saber eventualmente qué hacer con los resultados después. Por eso consideramos la mejor respuesta, la opción 3, que es siempre evaluar las causas, otras causas, digamos, no infectológicas, o eventualmente otros focos. Idealmente pedir solo el laboratorio
de sangre. ¿Y esto por qué? Porque distinto sería si el paciente tiene una hiponatremia que nos podría explicar esto, o bueno, un poco de falla renal que nos pueda llegar a decir, bueno, este paciente no está un poco deshidratado. Distinto es el caso si tiene 20.000 glóbulos blancos, ¿no es cierto? Con el laboratorio, sin muestras de orina, evaluar su evolución y eventualmente, si en 48 horas el paciente no vuelve a su sensorio habitual, ahí pensar, bueno, no vendrá por otro lado realmente, y en ese caso ahí pedir la muestra de orina y eventualmente después tratarla, como si fuesen pasos, ¿sí? Perfecto. Dejo de compartir esto y ahora vamos, espérenme un segundito, volvemos a la charla donde vamos a detenernos en esto que fue mencionando José. Aguárdenme un Y lo que nos segundito. está escribiendo Luis Rizzo es Sí. verdad, y lo comparto, que muchas veces, por eso les digo también de que a veces no depende solo de nosotros, los pacientes geriatrizados sabemos que, o porque otro médico, el del geriátrico, o un médico de un familiar médico, o un médico que viene en la ambulancia, a ver el paciente, le piden las muestras directamente, porque es como lo más habitual y lo más fácil, y para dar como una respuesta. Bueno, a veces puede pasar, y por eso después vamos a tener que tener en cuenta de qué hacer con esos resultados e interpretar Claro. nosotros si esos cultivos, que incluso sean positivos, si realmente ameritan ser tratados, ¿sí? Porque es una Sí. realidad que a veces nos encontramos con cultivos positivos y que el paciente ya volvió a su sensorio habitual, o recibió incluso un antibiótico, que vos después ves el urocultivo y no sé, recibió cipro y tiene un germen productor de carbapenemasa resistente a todo, y decís, sí, mejoró con la cipro. No, no mejoró con la cipro, nunca tuvo una infección urinaria, tiene una colonización Claro. por un germen más resistente. Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Y en respuesta a lo que pone Luis, yo quiero sumar que lo que pretendemos en este encuentro de hoy es 2 escenarios. Aquel en el que yo puedo decidir si le pido o no un urocultivo y un sedimento, y el escenario donde ya viene ese urocultivo pedido con un resultado, y entonces, si no pude evitarlo, sí poder evitar la indicación del tratamiento de antibióticos si no es necesario. Entonces, vamos a contemplar estos escenarios. Puede ser una batalla perdida el hecho de que hayan pedido un urocultivo, pero no el tratamiento. Así que avanzamos con esto porque queremos justamente dar esas 2 pautas según el escenario que estemos tratando. Pasamos entonces a la que sigue, que es esto, y retoma Bueno, José. la idea, ahora vamos a ver algunas cosas como más generales. Nosotros lo que tratamos de hacer desde Infecto en los pacientes de medicina domiciliaria, siempre va a haber como 2 grandes escenarios. Uno es el paciente que está internado en el hospital y que sale con un tratamiento, y nuestro seguimiento también. O el paciente que está en seguimiento solo por medicina domiciliaria, en su casa o en un geriátrico, y tiene alguna intercurrencia nueva. Es por ahí diferente la forma en que vamos a actuar nosotros, bueno, y el contacto de ustedes hacia nosotros también. Por supuesto que en los casos de intercurrencias, que es a veces donde necesitamos como una respuesta más rápida, la importancia de la evaluación del caso, o sea, que nosotros lo podamos evaluar, o ustedes lo evalúen y nos cuentan a nosotros. Determinar si ese paciente necesita o no cultivos. El tema de si necesita o no cultivos es porque después, una vez que se obtiene el resultado del cultivo, más que nada cuando es positivo, hay que tomar una decisión con eso. E incluso a veces es muy problemático tomar la decisión de no tratar frente a la insistencia de un familiar o del mismo paciente que tiene un cultivo positivo. Entonces, a veces la realidad es que si no hay alta sospecha, en este caso, decimos de infección urinaria porque es el cuadro más frecuente que sea, como, digamos, el más frecuente, el que más lleva como a confusión, ¿no? La verdad es que si uno no piensa realmente que hay una infección urinaria, o que lo piense con fuerza, con un pretest fuerte, es mejor no pedir muestras de orina, porque los resultados van a ser positivos en gran porcentaje de los pacientes, y de las pacientes en particular.
Por supuesto, la necesidad de empezar un tratamiento empírico, que ese es otro evento, ¿no? Si además de tomar los cultivos necesitamos tratar ya con un antibiótico, porque eso nos va a hacer tener que elegir un antibiótico empírico, sin saber, sin tener un resultado, y probablemente tengamos que ir a un esquema lo más alto posible para que funcione. Por supuesto que ahí es donde nosotros participamos para elegir el mejor antibiótico para ese paciente, según lo que queramos tratar o necesitemos tratar, la historia previa, las alergias, por qué vía lo vamos a administrar, que no es menor. Muchos antibióticos en el contexto de la resistencia, necesitamos utilizar antibióticos que solamente son parenterales. Eso implica o darlos intramuscular, en el mejor de los casos, o poner vías en pacientes que ya de por sí tienen pocos accesos, accesos dificultosos para poner una vía, y enfermería. Entonces, es complejo. Por supuesto, en estos pacientes evaluamos siempre la evolución, la aparición de los efectos adversos que pueden aparecer con estos tratamientos, cuánto tiempo le vamos a hacer, ¿sí? Fíjense, seguramente a ustedes les ha llamado la atención cuando han hablado conmigo o con alguno de mis compañeros, que probablemente cada vez les decimos tratamientos más cortos, tratamientos de 3 o de 5 días, depende de la medicación que usemos, para una infección urinaria, o para una infección de piel y partes blandas, o para una infección respiratoria, cuando antes habitualmente se trataba o 7 o 10. Bueno, es probable que cada vez usemos tratamientos más cortos porque sirven, porque los expone menos a los pacientes a los antibióticos, reduce los costos, y sirven igual, digamos, es decir, es la misma efectividad. Y por supuesto siempre hacer hincapié en todo lo que se puede hacer de medidas de prevención de las infecciones en general, medidas de aislamiento de ese paciente en particular para la no dispersión de estos gérmenes, y eventualmente el seguimiento de los pacientes, si están colonizados por los gérmenes más resistentes, que son los que tienen aislamientos de contacto, bueno, evaluar si ese paciente, con sus logos y todo, si pueden ser desaislados en algún momento. Bueno, en general, los pacientes de domicilio, los focos más frecuentes, a la cabeza siempre tenemos el foco urinario, pero bueno, también estos pacientes pueden tener infecciones respiratorias o reagudizaciones, alguna que otra infección de partes blandas, desde celulitis o erisipelas hasta escaras un poco más severas. Y no olvidarnos que algunos pacientes, de estos en general que nosotros seguimos después de las internaciones hospitalarias, muchos de ellos tienen catéteres por tiempos prolongados y que pueden ser una de los focos a considerar. En general siempre el laboratorio nos va a servir, porque nos va a dar un panorama de si hay leucocitosis o no, de la función renal, que es fundamental para poder ajustar la dosis de los antibióticos si son necesarios, eventualmente, bueno, hemocultivos, alguna alteración del hepatograma, alguna cosa que nos haga preferir no usar un antibiótico en vez de otro. La toma de cultivos, por supuesto, cuando lo amerita, es fundamental porque es lo que nos va a permitir saber eventualmente a qué ajustar los antibióticos, ya sea para arriba o para abajo. Evaluar la toma de hemocultivos, las muestras de esputo en los cuadros respiratorios. En caso de sí sospechar y necesitar una muestra de orina, el urocultivo, por supuesto que lo precisamos, pero también nos sirve mucho el sedimento de orina, en particular porque en los cuadros de cistitis, el sedimento urinario normal, no inflamatorio, tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, si se sospecha o una paciente te dice que tiene síntomas urinarios, entre comillas, con un sedimento urinario no inflamatorio, la verdad que la posibilidad de que eso sea una cistitis es ínfima, ¿sí? Las cistitis tienen, en general, más del 95% sedimento patológico, ¿sí? Muchas veces los síntomas de disuria, más que nada de disuria o de prurito, y como que se confunden, muchas veces son síntomas de la propia atrofia de la parte urogenital de las mujeres posmenopáusicas, y tienen urocultivos positivos porque están colonizadas y tienen sedimentos normales. El sedimento normal les juega muy en contra a la cistitis. En caso de necesitar una muestra de orina en un paciente que está sondado crónico, la muestra tiene que ser tomada por un recambio de sonda.
¿Esto por qué es? Porque los pacientes que están sondados están por definición colonizados. Entonces, si tomamos una muestra, digamos, desconectando la sonda de la bolsa y tomándola de ahí, o incluso por función proximal, es muy probable que vayamos simplemente a diagnosticar porque está colonizado el paciente. Esa muestra no va a estar representando necesariamente lo que está pasando dentro de la vejiga. Por supuesto, si tenemos que elegir un antibiótico, las alergias previas es fundamental, pero para pensar en si realmente requiere este paciente, porque amerita gravedad, digamos, una cosa es que un paciente tenga alguna sospecha de alguna cosa, pero si ese paciente tiene fiebre, ya tiene, no sé, escalofríos intensos, bueno, es un paciente que probablemente no pueda esperar y sí haya que pensar en iniciar un tratamiento empírico. ¿Con qué vamos a empezar? Y bueno, eso va a depender de qué queramos tratar, qué rescates previos tiene, qué exposición previa a antibióticos tiene, y ahí elegiremos el antibiótico y su vía de administración. La verdad es que cada vez es, justamente por la aparición de la resistencia, más habitual tener que utilizar antibióticos parenterales, o sea, que no nos sirvan los antibióticos orales para tratar estas infecciones. Un punto fundamental es que nosotros, si necesitamos empezamos un tratamiento empírico, pero ese tratamiento empírico lo realizamos hasta tener los resultados de los cultivos. Y una vez que tenemos el resultado del cultivo, urocultivo, esputo o el que sea, tratamos siempre que se pueda de descalar. Descalar es, si yo empecé ertapenem, tomé la muestra de orina, empecé ertapenem porque lo ameritaba, y después me viene una Escherichia coli sensible a cefalexina, el ertapenem tiene que salir para entrar la cefalexina, porque no es el mismo impacto de usar un carbapenem a usar una cefalosporina de primera, ¿sí? E incluso, siempre tratemos de usar los antibióticos con el menor espectro posible. Si llegamos a tener la suerte de utilizar amoxicilina o ampicilina, mejor. Es más, si tuviéramos la suerte de usar un urocultivo con un germen sensible a todos los antibióticos orales, es entre usar cipro, usar Bactrim o usar amoxicilina, usemos amoxicilina, porque el espectro de la cipro es mucho más amplio, va a tener mucho más impacto que la cipro o el amoxiclavulánico van a tener mucho más impacto que la amoxicilina sola, ¿sí? Y va a servir igual, para eso tomamos los cultivos. Y siempre que la duración del tratamiento sea adecuada, pero no excesiva. Si podemos tratar una infección entre 5 y 7 días, tratémosla ese tiempo, no 10 o 14 días. ¿Sí? Bueno, esto por ahí, para que ustedes ya sepan, pasamos a los antibióticos especiales. ¿O hay una previa? Ahí está. Esto probablemente ya lo sepan, a quienes en general sí seguimos, o digamos, a quienes por ahí que no queden sin consultar con nosotros. Estos pacientes, el primer punto, pacientes que tienen tratamientos antibióticos endovenosos y en particular que son prolongados, estos en general salen de las internaciones con consulta con nosotros para eventualmente ver la duración del tratamiento, si aparecen unos efectos adversos, si hay que monitorear alguno de los antibióticos en particular. También por ahí, la verdad sería muy bueno que sigamos algunos pacientes incluso también que tienen antibióticos que son orales, pero que son prolongados. Esto cada vez, probablemente en el último tiempo lo hayan visto, el uso de Linezolid oral, una buena, bueno, cada vez estoy perdiendo un poco de confianza igual. La consideraba una muy buena droga, ahora la empezamos a usar más, no sé si empieza a tener algunos puntos un poco más débiles, pero ciertas medicaciones como Linezolid, la rifampicina, las medicaciones para tuberculosis, bueno, necesitan ciertos controles de laboratorio por sus efectos adversos que pueden aparecer. Los del Linezolid son frecuentes, son más frecuentes de lo que yo me esperaba, era una medicación que la teníamos disponible, pero que no la usábamos tanto. Lo que tiene de bueno es que se administra vía oral y nos evita la vía y la enfermería.
Sin embargo, estamos viendo en la medida que los empezamos a usar en los últimos meses, hemos visto que las citopenias por el linezolid aparecen en gran mayoría de los pacientes y el aumento del ácido láctico, la hiperlactacidemia, no es tan rara como la esperábamos. O sea, aparece y hay ciertas dificultades incluso hasta con las tomas de los laboratorios. Por supuesto, pacientes que tengan algún cultivo que estén esperando, ustedes pueden, por supuesto, consultar en bacteriología. Es verdad que nosotros tenemos un contacto muy directo con los bacteriólogos. Nosotros hablamos todos los días, a veces más de una vez por día con los bacteriólogos, y tenemos llegada a los cultivos a veces un poco más rápido, o a información que no aparece en la historia clínica, o sea, no aparece reflejada en la parte de los cultivos, que nos la pasan a nosotros, porque no todo se pone, o preguntamos algunas cosas puntuales. Entonces por ahí, si necesitan algún cultivo en particular, la verdad que por ahí nosotros tenemos un poco más de llegada o de informes preliminares. Y ni hablar los pacientes con microorganismos multiresistentes, porque en general estos son los pacientes que van a tener los antibióticos de más amplio espectro, para tratar de usarlos lo más adecuadamente posible y que por tiempo acotado. Alguno que otro de ustedes seguro ha tenido algún paciente con ceftazidima vivactam, astrionam o combinados. Bueno, estos son los casos de estos pacientes, ¿sí? Hay antibióticos particulares que necesitan ciertos monitoreos, probablemente lo sepan, pero los repasamos. Los pacientes que tienen vancomicina endovenosa, que es un antibiótico que se usa muchísimo, lo usamos mucho, pero sabemos que potencialmente es nefrotóxica y que se controlan los niveles o el dosaje de la vancomicina en sangre para ver justamente que tenga un rango adecuado, o sea, que no sea subóptimo, pero que no sea excesivo para que no sea tóxico. La amikacina es un buen antibiótico que, usado en tiempos cortos, en tratamientos cortos de 3 días o de 5 días, probablemente no tenga tanto efecto tóxico, pero si se necesita utilizar por un poquito más de tiempo, capaz que la función renal pueda ser alterada. Entonces, por ahí estaría bueno tener una función renal basal, y si se hace largo el tratamiento, ir monitoreándola. La rifampicina, que obviamente se usa para la tuberculosis, pero muchas veces también lo usamos en infecciones osteoarticulares, tiene, por supuesto, su potencial hepatotoxicidad, y es una de las cosas que vamos a controlar, pero siempre tengamos en cuenta que un paciente con rifampicina puede, la rifampicina, hacer interacción con un montón de drogas, entre ellas los anticoagulantes, que puede, digamos, la verdad, afectar bastante el manejo de la anticoagulación, y siempre es con un montón de otras drogas, antiarrítmicos, bueno, y varias cosas que se pueden chequear las interacciones. Incluso en el UpToDate uno puede marcar la rifampicina y todas las drogas que recibe el paciente y evaluar sus interacciones. El linezolid, que es lo que hablábamos antes, probablemente lo veamos cada vez más seguido, es una droga que sirve, en particular si son tratamientos relativamente más cortitos, ahí no le tengo tanto miedo. Lo que estuvimos viendo sí es que en tratamientos un poquito más de 10 días, 2 semanas, bueno, puede empezar a tener sus cosas, y controlarlo con laboratorio es importante. Una cosa con respecto a la nitrofurantoína, que es un antibiótico, la verdad, muy útil. Incluso hay gérmenes resistentes a un montón de otros antibacterianos y sensibles para la nitrofurantoína, que solamente se testea para muestras de orina. La nitrofurantoína solamente sirve para tratar infecciones urinarias bajas, es decir, no sirve para tratar las pielonefritis. ¿Por qué? Porque concentra en la orina propiamente dicha, ya formada, no en el parénquima renal. Entonces sirve para tratar cistitis, no pielonefritis. Sin embargo, está contraindicada en la falla renal. Algunos dicen menos de 50, pero bueno, estrictamente con menos de 30 de clearance no se debería usar la nitrofurantoína. Y creo que acá es donde fue el mayor desafío con Silvana cuando preparábamos esto. El tema de las
infecciones o sospechas de infecciones urinarias y cuántos de estos eventos no serán bacteriurias en nuestros pacientes. Creo que es una de las Definiciones. diapositivas. Estas dos, perdón, José, y las dos que vienen, creo que son las más importantes para que nos detengamos a repasar. Sí, porque es lo más frecuente que les pasa a ustedes en el domicilio, nos pasa a nosotros cuando vemos estos pacientes, nos pasa a todos en las internaciones, en ambulatorio. Creo que es uno de los problemas más comunes de ver, y uno de los mayores desafíos en pedir las muestras realmente necesarias y tratar eventualmente de esos que dan positivos a los realmente necesarios. Yo estoy convencidísimo de que gran parte de los urocultivos pedidos, convencidísimo no, digamos, tengo seguridad de que muchos de los urocultivos que se piden no son necesarios. Se piden mucho más urocultivos de los que es necesarios, y posteriormente se tratan muchos más de los que realmente son necesarios, de los que realmente son infecciones urinarias. No sé si ustedes han notado, todo paciente que toca la guardia por cualquier motivo, paciente añoso de más de 60 a 70 años, todo paciente que se interna por cualquier motivo, por una ACV, tiene un urocultivo tomado. Eso es una sobrecarga tremenda de trabajo para el laboratorio, que procesa cientos de muestras de urocultivo por día. El laboratorio de bacterias del hospital procesa en promedio como 500 muestras de urocultivos por día, y hay días que procesan hasta 700 muestras de urocultivos por día. ¿Cuántos de esos realmente serán necesarios? Si un paciente se interna por una hemorragia digestiva, o por una ACV, o por una neumonía, ¿por qué se le pide un urocultivo? Esto no es resorte de nosotros, ¿no? Pero ocurre, es real. Y más allá del trabajo, es después qué hacer con un resultado positivo y no tratarlo innecesariamente. Definiciones básicas, pero para repasarlas, que nunca está de más. Las infecciones urinarias, por definición, no es simplemente la presencia de un urocultivo positivo. La infección urinaria, por definición, es la presencia de síntomas urinarios acompañada de un urocultivo positivo y en recuento significativo. Esto es, más de 10 a la quinta unidades formadoras de colonia. Entonces, si no están los síntomas y no está el cultivo en recuento significativo, no es a priori una infección urinaria. ¿Sí? Los síntomas típicos, disuria, poliaquiuria, tenesmo, la urgencia miccional, bueno, son los síntomas típicos característicos. El tema es que a veces en nuestros pacientes de internación domiciliaria, cuanto más añosos son, o más deterioro cognitivo, postración, etcétera, etcétera, pueden ser difíciles de objetivar. O sea, el paciente puede no decírtelos, porque es un paciente que no nos lo puede transmitir. También puede pasar de que esos síntomas estén y sean los confundidores de las pacientes con cierta atrofia urogenital, ¿no? Como que no sea una disuria tal. O sea, estos síntomas si el paciente nos lo puede decir, que tiene ardor para hacer pis, que va a hacer pis seguido, que se queda con ganas, que le molesta, eso tiene que estar, y tiene que estar en todas las micciones, porque también me pasa mucho de pacientes que vienen al consultorio y te dicen que tienen ardor para hacer pis y un poquito de molestia y así una cosa como medio inespecífica, pero en la primera orina de la mañana le pasa eso, y después el resto del día por ahí no, y después una vez sí. Una infección urinaria, probablemente las mujeres acá presentes, porque son las que más lo tienen, si han sufrido alguna infección urinaria, van a saber de que los síntomas no mejoran. No tenés en la primera orina de la mañana te arde para hacer pis y a las 3 horas se te fue. Si vos tenés una cistitis, te arde y vas a hacer pis cada 3 minutos. Digamos, eso es a veces esos síntomas se empiezan a confundir. Por supuesto que la infección urinaria se puede manifestar con síntomas de un poquito más de gravedad, ni hablar si hay fiebre, si hay escalofríos como equivalente, o si hay hematuria, una hematuria nueva, no conocida. ¿Sí? Pueden ser un síntoma también.
Como hablamos un poco antes, si uno pide una muestra de un urocultivo, nos sirve el sedimento urinario, en particular en los casos de cistitis. ¿Por qué? Porque si uno sospechara una infección urinaria, una cistitis, pero el sedimento es no inflamatorio, la verdad que aleja muchísimo la posibilidad de que eso lo sea. El sedimento urinario tiene un alto valor predictivo, o sea, un sedimento urinario normal, no inflamatorio, tiene un alto valor predictivo negativo para infección urinaria, ¿sí? Más del 95%. Probablemente muchos de nuestros pacientes lo que tienen, los que terminamos diagnosticando, es una bacteriuria. La bacteriuria es la presencia de bacterias objetivada por un urocultivo positivo en ausencia de síntomas. Probablemente si nosotros, capaz, bueno, no tenemos los factores que se empiezan a agregar con la edad, con la atrofia, con la hiperplasia prostática en los varones, pero probablemente muchos de nosotros, si nos tomáramos ahora una muestra de urocultivo, nos daría positivo. Y no tenemos síntomas, no tenemos que tomarnos una muestra, pero si lo tomáramos, estaríamos viendo que muchos de nosotros estamos colonizados en nuestra vía urinaria. Eso, por definición, es una colonización, es la presencia de bacterias en la orina. Nada más. No se trata. No hay que tomar las muestras directamente, pero bueno, si uno las tiene positivas y no hay síntomas, no hay que hacer nada. Incluso si el sedimento urinario es inflamatorio. No es nada raro que en nuestras pacientes, en general mujeres, pero también puede ser en los varones, tomamos una muestra bien tomada y todo, de sedimento y urocultivo, el sedimento sea un poco inflamatorio, porque con la atrofia y todo se genera cierta inflamación, el urocultivo es positivo y está diciéndote de una colonización, y no es una infección urinaria, o sea que el sedimento urinario patológico no reemplaza la presencia de síntomas. El paciente sondado es un paciente puede ser más complejo. Sabemos que los pacientes sondados tienen más riesgo de infecciones urinarias, sí, porque tienen invadida su vía urinaria, y cuanto más tiempo de permanencia esa sonda, el riesgo permanece. Pero también sabemos que los pacientes con sondas vesicales crónicas van a estar colonizados. Hay trabajos que estudiaron que los pacientes que tienen más de 7 días de permanencia de una sonda están en 100% colonizados. Al menos en el ámbito hospitalario es así. Y hay algunos estudios otros que lo estudiaban distinto. A las 4 semanas de la colocación de una sonda, 100% de los pacientes están colonizados. Entonces, de ahí implica la importancia de que si uno tuviera que tomar la muestra, necesitamos una muestra tomada por recambio de sonda, porque los pacientes van a estar colonizados, ¿sí? Otro punto importante que lo veo muchísimo, más que nada en las internaciones, son los pacientes que consultan o que hacen durante la internación una retención aguda de orina. La retención aguda de orina podría ser estar relacionada con un evento infeccioso, podría. Pero tenemos que tener en cuenta que no es la única causa, y probablemente sea un porcentaje muy bajito de las infecciones que se relacionen a retención de orina. Sin embargo, hay un montón de otras causas que sean la causa real de la retención, desde fármacos, diferentes tipos de fármacos, pacientes con alguna alteración neurológica o que están postrados, vejigas neurogénicas, hiperplasia prostática, o sea, múltiples cosas farmacológicas o funcionales o anatómicas, y que sean la causa de la retención de orina, y que el paciente esté colonizado. Entonces cuando uno pone una sonda, es sinónimo de pedir un urocultivo, que va a dar positivo en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Y sin que el paciente tenga una infección urinaria. Y como para terminar esta diapositiva, incluso en los casos en los que realmente haya una infección urinaria, si se tuvo que hacer algún tratamiento con una infección constatada o sospechada, por favor, erradiquemos el concepto de la toma del urocultivo de control después del tratamiento. Hace ya años que está comprobado que no tiene ningún sentido tomar un cultivo de control
luego de finalizado un tratamiento antibiótico para una infección urinaria. Nosotros lo que buscamos no es esterilizar la vía urinaria. No la vamos a lograr probablemente en gran parte de los casos. Simplemente queremos cortar los síntomas. Y también desterrar, que lo decía ahí después también, por favor, el tema de que el urocultivo no tiene que formar parte del examen de control de salud habitual, digamos, del control de salud. No tomemos urocultivos ahí tampoco. Es más, sedimentos tampoco. Si necesitamos alguna cosa para un paciente mayor que le queremos pedir, una cosa es pedir una proteinuria, albúmina, o lo que necesitemos, no sé, algún ion en la orina, pero no sedimentos, si no nos van a aportar nada, y mucho menos urocultivo. ¿Saben por qué? Porque genera mucho en los pacientes o en los familiares, y a veces hasta en el mismo médico, genera mucha ansiedad tener un cultivo positivo y no hacer nada con eso. Y eso es lo que lleva a múltiples tratamientos innecesarios, ¿sí? Le contaba ayer a Silvana, ayer yo tuve consultorio y me vino una paciente que me la mandaron tipo urgente, una consulta privada, o sea que la paciente pagó la consulta, y venía derivada, una paciente de alrededor de 80 años, y en el último tiempo, la verdad que tenía síntomas inespecíficos, de estos que les digo de dolor suprapúbico, supuesta disuria, pero que era alternante. Es decir, algunos días tenía, o en algún momento del día le molestaba un poco más, le picaba, le dolía la panza, pero todo muy inespecífico. Y esta señora, múltiples urocultivos, y en el último tiempo había hecho al menos 3 ciclos de antibióticos con diferentes antibióticos, con urocultivos de control. O sea, como que los síntomas que eran ni se trataban y se pedía un urocultivo de control, o sea, era un ciclo que nunca terminaba y volvía a dar positivo. El primer cultivo hizo, es como del libro la clase de hoy de resistencia antibiótica. Partió de un germen muy sensible, de una Escherichia coli sensible, a una Escherichia coli un poquito más resistente, a una Klebsiella un poco más resistente, y me llega a mí, ahí derivada urgente, pagando una consulta, para que yo decidiera qué tratamiento hacerle a una Klebsiella solamente sensible a la amikacina. Y la señora tenía probablemente habrá tenido capaz una de las infecciones urinarias, y todo lo demás fueron las consecuencias de la exposición antibiótica. Y esta señora tiene colonizando su vía urinaria un germen multiresistente. Me llevó media hora explicarle que lo que necesitaba era dejar de tomar antibióticos y dejar de tomar muestras de orina. Cuando 3 o 4 o 5 médicos antes le habían dicho que tenía infecciones urinarias. Es muy complejo, ¿sí? Es muy complejo, pero bueno, es una realidad. Para mí es habitual, pero es muy complejo, y por eso lo ideal es tratar de no tomar muestras de orinas que son innecesarias. José, te interrumpo un segundito. Sí. Nos deberían quedar, aunque sea no más de 10 minutos más, para terminar las diapo e ir al caso último clínico, y que queden después tiempo para las preguntas, porque hay varias. ¿Podemos lograrlo eso? Sí. Dale, gracias. Esta parte era como lo que queríamos transmitirles con respecto a cómo manejar por ahí a nuestros pacientes conflictivos desde este caso, digamos, como que nos confunden de este lado. Y uno es el paciente que tiene fiebre, que está en la casa, que nos llama, o que está en la guardia y que tiene fiebre. El paciente, si tiene fiebre y tiene los síntomas típicos de infección urinaria, que ya lo sabemos, disuria, si está sondado, si tiene urgencia miccional, una incontinencia que no estaba previamente, ni hablar si hay escalofríos, poliaquiuria, hematuria, dolor hipogástrico, fiebre y síntomas, obviamente ahí se sospecha la infección urinaria, y en este caso sí está bien pedir el sedimento y el urocultivo rápido. Si hay fiebre, ya no estamos pensando solo en una cistitis, o sea, tiene un poco más de compromiso, y en este caso sí estaría bien iniciar un antibiótico empírico y ajustar, descalar, si es que podemos, de una vez tener el resultado.
si tuviéramos después, si bien hubiera síntomas, fiebre, pero nos encontramos con que el sedimento no tiene nada y el cultivo también, bueno, replanteamos si realmente era una infección urinaria, porque en general uno tendría que tener esos resultados. Ahora nos preguntamos, si es este el caso, ¿con qué empezar un tratamiento empírico? Bueno, eso por ahí es difícil hacer una generalización, pero básicamente lo que nos va a importar es si ese paciente tuvo mucha exposición a antibióticos o tuvo rescates de gérmenes muy resistentes. Si no tuvo exposición a antibióticos y no tuvo rescates de gérmenes resistentes, por algunos trabajos que se han hecho incluso en nuestro hospital de la flora más habitual, el antibiótico que más sensibilidad da en estos trabajos es la cefalexina. La nitrofurantoína en este caso no lo deberíamos usar porque estamos pensando por ahí en una infección alta, por eso tiene fiebre, pero si no la nitrofurantoína para la cistitis también. Tienen menos sensibilidad en la comunidad el amoxiclavulánico, las quinolonas y el Bactrim. ¿Sí? Por eso es que hoy por hoy, en los últimos años, manejamos esta información. Se han usado tanto las quinolonas y tanto el Bactrim, que años después son de las que tienen menos sensibilidad. Y después, en el caso de que el paciente tenga esta alta sospecha de infección urinaria, pero tenga exposición a antibióticos, internación reciente o gérmenes multiresistentes, bueno, ahí tendríamos que elegir según los últimos rescates, según las últimas exposiciones, y bueno, ese paciente por ahí son los que habitualmente por ahí me tienen que llamar y decir, che, ¿qué le empiezo? Puede ser ceftriaxona, puede ser micacina, puede ser ertapenem, fosfomicina, bueno, tendríamos que ver cada caso en particular. Lo que sí podría pasar es que tenga gérmenes resistentes, ¿no? Los productores de carbapenemasa, así que tengamos que usar colistin, que es un antibiótico que tenemos que recurrir lamentablemente mucho a él, y es un antibiótico muy tóxico, o combinaciones de antibióticos, ahí es donde los casos son más complejos. Por ahí esta diapositiva habla de los casos los más complicados para nosotros, que son los pacientes que tienen, o sea, el paciente que no nos puede decir sus síntomas urinarios, si los tiene o no, y que el familiar o cuidador nos refiere estos síntomas atípicos, como si fuesen un equivalente bueno, un posible factor, ¿no? A tener en cuenta, que es el síntoma de negativismo, de somnolencia, como hablamos en el caso inicial, o cambios en su sensorio habitual, está un poquito más dormido, no quiere comer, o al contrario, un poquito más excitado. Bueno, ¿qué hacemos con ese paciente? Bueno, eso es lo que queríamos transmitir, de que no lo supongamos es que esto sea un equivalente a sí o sí pedir urocultivos, porque sí o sí es una infección urinaria. Nosotros lo que les proponemos es, por supuesto, evaluar al paciente, tratar de evaluar si no hay otra causa que lo pueda estar relacionando, una medicación nueva o un ajuste de dosis de las medicaciones, no sé, desde una benzodiazepina, quetiapina, lo que sea que pueda tomar el paciente y que pueda tener una repercusión, un analgésico, un opiáceo, lo que sea, que pueda generar cierto cambio en el sensorio, algún cambio metabólico, hiponatremia, deshidratación, algo que lo pueda llegar a estar causando, y eventualmente evaluar si tiene algún foco infeccioso activo. Distinto del urinario, podría tener una infección, una escara que está un poquito peor de lo habitual, otra infección de la piel, no sé, una trombosis asociada a alguna vía, una reagudización respiratoria. Bueno, evaluar eso antes de, sí o sí, pensar de que es una infección urinaria, tomar muestras de orina y empezar antibióticos. Y por ahí también sí tener prestar atención, tener particular atención en los pacientes sondados crónicos. Si el paciente está sondado crónico, por supuesto que tiene un factor de riesgo para tener infecciones urinarias y que encima no nos las pueden manifestar mucho. Entonces, en este caso, sí podríamos pedir directamente el laboratorio,
un sedimento y un urocultivo. Siempre acordar que si el paciente está sondado, sea por recambio de sonda. Pero si no, o sea, si hay síntomas de gravedad, básicamente es fiebre, fiebre sería lo más importante, fiebre o sus equivalentes, escalofríos. Bueno, en ese caso hay que empezar un tratamiento empírico, como hablábamos antes, y eventualmente lo ajustaremos. Pero si el paciente tiene estos síntomas atípicos, incluso estando sondado, pero el paciente no tiene ni fiebre, ni hipotensión, bueno, capaz que podríamos esperar a ver su evolución, ¿no es cierto? Incluso con las muestras tomadas o con las muestras no tomadas, idealmente no tomadas para no tener que después encontrarnos con algún resultado y no saber qué hacer, y esperar a ver su evolución, porque capaz que el paciente al otro día vuelve a su estado basal, que a veces, muchas veces pasa. ¿No les pasó de tener que algún cuadro así, darle un comprimido de cefalexina y el paciente como que revive? Una toma de cefalexina o de nitrofurantoína lo hizo mejorar al paciente. Me parece un poco, a veces, como demasiado, ¿no? Para atribuírselo a supuestas infecciones urinarias. Entonces, si el paciente no tiene signos de gravedad, podríamos expectar el inicio de antibióticos y eventualmente, si esos síntomas no resuelven, ahí evaluar el resultado de los cultivos que hemos tomado, o ahí tomarlos, y eventualmente después usar los antibióticos según el rescate. ¿Sí? ¿Se entiende por el contexto? Si el paciente tiene síntomas atípicos, primero tratar de evaluar otras causas, evaluar otros focos. ¿No tiene ningún foco? ¿No hay signos de alarma? Tratar de expectarlo, buscarle las causas por laboratorio si está deshidratado, hiponatremia, y tratar de expectarlo. Si nos apura o por practicidad pedimos las muestras de orina, bueno, pedirlas, pero esperarlo. Y eventualmente, si el paciente mejora, no tenemos que tratar los posteriores cultos. O sea, idealmente no haberlos tomado, pero si los hemos tomado las muestras de orina, no tratarlo, porque probablemente es donde estemos fallando y diagnosticando bacteriurias en pacientes que tienen alguna alteración del sensorio que mejoran incluso solas, y después tenemos un cultivo positivo que nos cuesta a nosotros, y ni hablar a los familiares, decir por qué no va a tratar este cultivo que dio positivo. ¿Se entiende? Sí, José, una cosita. Acá en el sondado crónico, que digamos que no tenemos sospecha, ¿sí? Resaltar esta última parte que creo que no la repasamos, ¿no? Que si no resuelve, sí, o sea, lo que decís vos, solicitar laboratorio, esperar, expectarlo, pero si no resuelve, ahí recién evaluar el sedimento y el urocultivo, ¿sí? No de entrada, y el inicio del antibiótico que se hace un rescate, porque no es un paciente que está con signos de alarma, ¿sí? o de gravedad. Eso quería un poco resaltar. Pasamos a la siguiente y en un ratito ponemos el otro caso. Sí, estamos terminando igual. Por Sí. supuesto que esto es el foco más conflictivo, el urinario. Los pacientes pueden tener otros focos. Sepan que los pacientes con celulitis erisipela, la penicilina solamente trata los estreptococos, o sea, no es el único germen que podría estar causando una infección de piel. Podría usarse cefalexina. La cefalexina sirve para los estreptococos, sirve para los estafilococos, pero no para el SAMR, para el estafilometicilino resistente. Ahí es donde podríamos utilizar clindamicina o combinar el TMS, el Bactrim, con la amoxicilina, o bueno, tener que usar vancomicina. Muchas veces nos pasa de que los pacientes tienen estas infecciones de piel y partes blandas, más que nada en las piernas, y a repetición. La verdad que no sé si alguno de ustedes lo usa, o lo ha usado, o lo ha visto. Yo lo he visto no tanto, pero me cae de vez en cuando algún paciente que le indican antibióticos profilácticos, las penicilinas profilácticas. Una inyección por mes de penicilina. La verdad es que la evidencia, hay algún trabajo que lo dice, por ahí un poquito más viejo, pero la realidad es que no son de buena calidad, digamos,
y la verdad es que no tiene buena evidencia tener que usar antibióticos preventivos para las infecciones urinarias. Sí, obviamente, todo lo que es cuidado de la piel, de las uñas, que no se lastime la piel, que no se rasquen, las medidas antiedema, todos los factores que predisponen a las infecciones de piel, excepto el uso de antibióticos. Los pacientes con pie diabéticos y escaras, bueno, pueden tener infecciones un poco más complejas de tratar. En estos casos sí es ideal tener la muestra para cultivo, si hay secreción, si hay compromiso óseo, o sea, el descarte de la osteomielitis es importante porque ahí sí nos cambia el tiempo de tratamiento, y evaluar qué esquemas previos o rescates ha tenido el paciente. Si es su primer evento, por ahí la combinación de ciprofloxacina y clindamicina podría llegar a servir, de Bactrim con amoxiclavulánico o eventualmente alguna otra combinación. Y lo más corto posible. No es raro tener que tratar una infección, una celulitis, una cosa así, por pocos días, 5 días capaz. Las reagudizaciones respiratorias, como los EPOC reagudizados, sí también nos serviría tener las muestras de esputo para saber qué tenemos que tratar en ese paciente, básicamente si aparecen pseudomonas o no. Puede ser importante evaluar las colonizaciones previas, qué esquemas previos ha hecho, podría tratarse con amoxiclavulánico solo, a veces necesita el agregado de una quinolona si es que hay una pseudomona para cubrir, y eventualmente ajustarlo con el rescate. Ya lo hemos mencionado, pero cada vez empieza a haber más, incluso bibliografía que nos avala, o sea, a evidencia, buena evidencia, de que los tratamientos antibióticos acortados son iguales de efectivos que los tratamientos convencionales que eran más largos, y lo que hacen es reducir la exposición innecesaria a los antibióticos, generando menos resistencia, por supuesto reducir los efectos adversos secundarios a la utilización de los antibióticos, bajar el costo, y con la misma efectividad en cuanto al tratamiento de la infección. Acá yo les mostré algunos trabajos que compararon, por ejemplo, tratamientos de infecciones urinarias, incluso bacteriémicas, por 14 días versus 7 días, tratamientos de infecciones de piel por 5 días versus 10 días, tratamientos de neumonías por 3 días o hasta 5 días en vez de 7 o 10, e incluso estos mismos trabajos están volcados en esta tabla que publicamos en el hospital ya hace unos, creo que 2 o 3 años, que los tratamientos son cada vez más cortos, son igual de efectivos, y fíjense que en la última parte, la última fila, que estas estrategias de tratamientos acortados las utilizamos incluso en los pacientes inmunocomprometidos, neutropénicos, febriles, posquimio, también se utilizan. Obviamente son pacientes que están muy expuestos a antibióticos muchas veces, por muchos de sus ciclos de quimioterapia, y bueno, necesitan muchos antibióticos y se colonizan muy rápido. Incluso en estos pacientes también hacemos tratamientos acortados y no tienen cambios en la efectividad ni aumento de la mortalidad. ¿Sí? O sea, incluso suspendemos antibióticos y acortamos tratamientos en pacientes neutropénicos. Imagínense si lo podemos hacer en estos pacientes que son tremendamente frágiles, lo que podríamos hacer en otros pacientes que obviamente también tienen sus cosas, pero que al menos su inmunidad o sea, no están neutropénicos, por ejemplo, ¿no? No están ni posquimia ni nada de eso. Y para terminar, siempre, por supuesto, tratar de evitar todas las infecciones o que aparezcan lo más tardío posible, con todas las medidas que podemos hacer en nuestros pacientes, la mayoría de ellos añosos, cómo podemos tratar de evitar estos focos más frecuentes. Siempre para evitar las infecciones de piel, bueno, cuidar la piel lo más que se pueda, con cremas de hidratación, cuidar las uñas, cómo se cortan las uñas, que no haya onicomicosis, evitar los traumatismos, los golpes, el rascado, las medidas antiedema que se puedan, ¿no? Desde flebotónicos, vendajes, porque todo eso predispone a la aparición a la fragilidad de la piel y a la aparición de infecciones posteriores, y por supuesto las medidas anti-escaras. Los pacientes sondados, bueno, por supuesto que tienen su factor de riesgo, pero si se maneja bien la sonda, bueno, la sonda puede no necesariamente traducirse en infecciones.
La sonda, una de las cosas más importantes, que esto lo manejamos, tratamos de hacer mucho en el hospital, es que el paciente esté sondado el tiempo que realmente tenga que estar sondado, y no por una cuestión como de comodidad, ¿no? Porque es más fácil la higiene o lo que sea. La verdad es que la sonda tiene que estar en el paciente que realmente lo necesita. Por supuesto, colocada con técnica aséptica, con lavado adecuado de manos, con material estéril, sondas nuevas y todo. Siempre la persona que manipule la sonda, que se lave las manos, porque obviamente uno va a estar manipulando el sistema de sonda y bolsa colectora, lavado de manos antes y después de manipular la sonda y de vaciar la bolsa. Siempre mantener el sistema cerrado, o sea, que la sonda esté conectada a su bolsa y no esté abierta al aire, que la bolsa esté por debajo del nivel de la vejiga, no es nada raro que la bolsa vaya para arriba y la orina que juntó en la sonda vuelve a la vejiga y vuelve a bajar, y que la bolsa no toque el suelo. Parecen medidas como medio tontas, pero si recorremos el hospital, no necesariamente se cumple todo esto, ¿no? Y bueno, por supuesto, como no puedo dejar de ser infectólogo, siempre les voy a decir que los pacientes tengan todas las indicaciones de vacunas al día, la antigripal anual que estamos en época para aplicarla, que tengan los refuerzos de COVID que necesitan, que tengan la doble bacteriana al día y con esquema secuencial de vacuna neumococo, todo esto para prevenir las infecciones respiratorias típicas de esta época del año. Y creo que ahora vamos a ver, muchas gracias por la clase, y vamos a ver una última pregunta, a ver, relativamente similar a la previa, pero a ver qué les parece de manejo. Les pido que volvamos a entrar al Mentimeter. Ahora yo voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a la última actividad del Mentimeter. Esperen un segundito. Cada vez que se abre hay que volver a cerrarlo y hay que volver a entrar. A ver si ahora lo puedo compartir. A ver. Tengan paciencia. ¿Quieren ir contestando alguna pregunta mientras para no perder tiempo? Si querés, José, elegir una pregunta para... Igual nos ponemos un límite -4. Yo entiendo que voy a poder volver a compartir el Mentimeter, que estoy entrando nuevamente a la página. Dale. Pero Bueno, en realidad, igual los pregunta, bueno, invito, como obviamente... no van a poder contestarse todas las preguntas, José dejó el mail suyo y yo les pido que si quedan algunas Sí. dudas, le manden un mail y me compartan para sumarlas después al drive que compartimos para que también quede plasmadas en el drive que compartimos. Acá me dicen, obviamente, siempre lo importante de la presentación clínica de un paciente, o sea, revisarlo, qué parece que tenga el paciente para saber qué pedir, ¿no? No pedir desde placas o cultivos de sangre o de orina, obviamente nos vamos a orientar qué pedir según lo que manifieste clínicamente el paciente, no pedir por pedir, porque en realidad después el tema es qué hacer con lo que nos encontramos, ¿no? Con los resultados que encontramos. Los hemocultivos también se pueden contaminar y también llevan a el dichoso llamado, doctor, le dio un resultado positivo, hay que mandarlo a la guardia a repetir el cultivo, lo cual genera un lío tremendo. En general, los hemocultivos amerita pedirlos en cuadros que son
con clínica grave, digamos, ¿no? Si un paciente parece estar bacteriémico, o sea, con fiebre muy alta, escalofríos muy intensos y tiene un catéter colocado, en ese paciente yo le pediría un hemocultivo. Un paciente que tiene una celulitis sin mucha fiebre, sin mucha repercusión, la verdad que el rol del hemocultivo y el rédito que va a tener va a ser bajo y capaz que nos complica más de lo que nos aporta. Ahí, José, se me adelantaron porque ya están entrando, pero volví a compartir que lo ven todos. Voy a decir el número de código por el que no la ve. Quizás Luis, si estás ahí atento para anotarlo. El código es el mismo de antes en este ejercicio 49142625. Y el caso, o sea, el enunciado dice: paciente 86 años, sondado crónico, internado hace 6 meses por ITU bacteriémica, actualmente en medicina domiciliaria, sin fiebre ni foco infeccioso aparente, pero mayor somnolencia. Es un paciente que además presenta deterioro cognitivo y secuela de ACV. El antecedente de ITU bacteriémica es de hace 6 meses y requirió tratamiento endovenoso con ertapenem. Actualmente está colonizado por KPC, pero no presenta otro síntoma que la mayor tendencia al sueño. Las opciones son: la primera, iniciar ertapenem endovenoso o intramuscular sospechando nueva ITU. La 2 dice solicitar laboratorio y urocultivo por punción proximal de sonda e iniciar ertapenem empírico. La tercera dice solicitar laboratorio y urocultivo por recambio de sonda e iniciar empíricamente ertapenem por 7 días. Y la última opción dice solicitar laboratorio y urocultivo por recambio de sonda, iniciar antibiótico según evolución y rescate. Opinaron 21 hasta ahora. Esperamos por lo menos a que contesten. Hay 51 conectados, supuestamente. Así que esperamos que vayan contestando y después vamos a analizar las respuestas. Vamos, vamos, que van 26 recién. Igual la tendencia es bien clara. Sí, lo cual me alegra. Es lo que esperábamos. Bueno, avanzamos si les parece diciendo, porque... Sí, ¿por qué consideramos esta que está bien? Y ahora puedo explicar la que tiene algún que otro voto. Básicamente lo que estaría, la mejor respuesta, la más correcta, sería la última opción de pedir laboratorio. Eso nos podría aclarar alguna otra causa. Probablemente en ese caso, paciente que sí está sondado, se tiene un factor de riesgo extra podríamos tomar la muestra urinaria, el urocultivo, por recambio de sonda, no por punción proximal, como dice otra opción. Y el paciente no tiene signos en principio de gravedad, o sea, no tiene fiebre, ni hipotensión, ni escalofríos intensos. O sea, este es el paciente que nos permitiría esperar su evolución, pero bueno, ganamos tiempo tomándole la muestra, ¿sí? A este sí le tomamos la muestra de entrada, y según su evolución, y ya con el rescate del urocultivo, eventualmente ahí empezar antibióticos. ¿Qué podría pasar? Que el paciente mejore y no los precise, o que el paciente no mejore y realmente tenga capaz una infección urinaria asociada a la sonda, pero ya tenemos el cultivo y capaz que no necesite ertapenem, sino necesite alcance con, no sé, o ceftriaxona o cefalexina. La última internación de antibióticos fue hace 6 meses, incluso estando colonizado por KPC. ¿Por qué les diría que la opción que ha tenido algún que otro voto, la 3, básicamente lo que cambia es empezar rápidamente el tratamiento antibiótico con ertapenem? Y les diría que capaz este paciente podría esperar porque no tiene signos de alarma, de gravedad, ¿sí? Y eventualmente igual lo que no estaría mal es que si hay que empezarle algo, por ahí ertapenem podría llegar a ser capaz una de las mejores opciones, teniendo en cuenta que el último germen
fue ese. Si tengo que empezar a ciegas, empezaría con eso o más arriba, pero no tengo mucho más arriba para ir. Entonces, por eso, si hay que elegir algo, ¿el ertapenem estaría bien? Sí, estaría bien. Pero creo que por ahí este paciente es el que nos dejaría un margen para esperarlo 48 horas para ver si esta evolución es realmente así. Si ya el otro día el paciente está francamente peor y no le encontramos otra causa, bueno, está bien, podemos usar esa estrategia. Perfecto. Bueno, Acá me si les estaban parece, preguntando. si Acá les me hacen alguna parece, pregunta. sí, hay varios que preguntan el tiempo promedio del recambio de sonda en pacientes sondados. Yo Creo que hay eso dos. lo busqué, de hecho, no sé si ustedes leyeron alguna cosa similar, que en realidad, estrictamente, desde el punto de vista incluso infectológico, no está indicado cambiar así cada tanto tiempo exacto el recambio de sonda como para prevenir infecciones. En realidad está indicado todo lo contrario, no cambiarla, ni cada 14 días, ni una vez al mes. No tiene evidencia de que eso baje la incidencia de infecciones. Al contrario, en realidad, porque digamos, el procedimiento del retirar una sonda y volver a colocar otra, es probable que lleve gérmenes desde afuera, que no sean los mismos que están colonizando adentro, no necesariamente, y uno está como inoculando gérmenes a la vía urinaria y con el riesgo de una colocación de sonda, de falsa vía y todo lo que sabemos, ¿no? El riesgo traumático. Desde el punto de vista infectológico, no tiene indicación el recambio así programado de sonda. Sí, sí, obviamente si la sonda empieza a disfuncionar, si se pincha la sonda, si hay mucho sedimento y se tapa la sonda, pero la verdad es que desde el punto de vista de las infecciones no hay evidencia de que el recambio periódico baje la incidencia de infecciones, al contrario en realidad. Bien. A ver qué otra pregunta. Acá me preguntan, un sedimento no inflamatorio y un urocultivo mayor a 10.000 unidades, si se repite o se desestima. En realidad yo lo que te preguntaría en ese caso es, ¿por qué se tomó esa muestra? Porque justamente ahí la importancia de tomar las muestras cuando realmente se sospecha algo, porque después uno se encuentra cosas que no sabe qué hacer. Te encontraste con un sedimento no inflamatorio y un urocultivo positivo. Si yo veo eso y se sospechó una cistitis, el sedimento urinario no inflamatorio me aleja muchísimo de la cistitis. Si eso me lo dijo una señora de 80 años, que tiene o 70 y pico, que tiene ciertos síntomas que no son muy típicos, estas disurias que tengo a veces sí, a veces no, que la tengo hace 3 meses, y una cistitis no dura 3 meses sin tratarse, digamos así, alternante, ¿no? Y el urocultivo es positivo porque está colonizada y va a seguir estándolo. Lo ideal hubiese sido que, si ese es el caso, esa muestra de orina no hubiese llegado a tomarse. Porque después hay que explicarle que probablemente esos no son los síntomas de una infección urinaria en este momento de la vida, que no se van a manifestar así, que no vas a tener una infección urinaria sin tratar por 3 meses y que no pase nada, y que no es necesario las muestras de tomar muestras de orina. Medidas preventivas sí, de hidratación, de micción frecuente, o sea que vaya a hacer pis seguido. Puede ayudar, que eso no lo dije, pero yo indico bastante a las pacientes posmenopáusicas, si no tienen contraindicación, óvulos con estrógenos, porque a veces mejoran los síntomas de atrofia urogenital baja, entonces esa disuria, esa cierta molestia, mejora un poco, entonces deja de confundir tanto. Y otra cosa que tampoco lo dije al principio, porque en realidad como no lo puse como parte de los síntomas, es tampoco darle importancia al color y al olor de la orina, porque está comprobado que no son sinónimos, o sea, no son un síntoma de la infección urinaria, que depende de un montón de factores, la hidratación claramente, de otras medicaciones, que come uno, de cuánto tiempo de la estasis urinaria, o sea, cuánto tiempo está la orina en la vejiga, y eso modifica
el color y el olor de la orina, el déficit hormonal y qué sé yo, pero no es distinto, es una orina francamente purulenta en una sonda, ¿no? Pero que la orina sea como de un color muy intenso y con feo olor, no es sinónimo de infección urinaria tampoco, si no hay ardor y dolor y todo eso. Perdón, no, yo quería hacer un breve comentario del tema de, que acá el tema de la confianza, cuando uno sigue un paciente a lo largo del tiempo, es fundamental, porque en todo esto se mencionó mucho el problema de los geriátricos, es cierto. La sobreindicación por geriatras, por psiquiatras también se mencionó, por un montón de médicos. Es un problema en todos lados, pero acá la confianza es fundamental. Y yo creo que lo que se subestima mucho, tanto médicos como pacientes y familiares, es la explicación del daño. A mí me ha servido mucho mi experiencia personal explicar los potenciales daños de un urocultivo mal hecho y fundamentalmente de un antibiótico mal indicado. La gente tiende a subestimar el daño que puede provocar en un anciano frágil el antibiótico. Hemos tenido un montón de casos con pacientes con diarreas por Clostridium difficile, con alergias, con fallas renales. Y también uno lo que le tiene que explicar es, mire que esto es una bacteria asintomática en la orina. Si nosotros damos antibiótico cuando no se necesita, cada vez van a quedar las bacterias más fuertes y cuando realmente se necesita, porque la persona tenga una verdadera infección urinaria con fiebre, etcétera, ya no vamos a tener ningún antibiótico para darle a su familiar. Entonces, explicar el daño del antibiótico me parece que es muy importante. Y a veces cuando hay tiempo para esperar, infectología ahí puede tener un rol muy importante. A mí me ayudó mucho José y el equipo. Cuando uno no tiene que empezar empíricamente un tratamiento, hay tiempo, pero hay presión para el antibiótico de amplio espectro en general, porque es una bacteria multiresistente, y uno no puede convencer al familiar, bueno, involucrar al infectólogo. Decir, bueno, mire, vamos a hacer algo que lo evalúe infectología y no deseamos iniciar el ertapenem, el imipenem, lo que sea. Total, la persona está sin síntomas, se puede esperar. Cuando la persona presiona para el tratamiento o alguien presiona para el tratamiento, ahí el rol de infectología es muy útil. Y bueno, por último, tratar de explicar antes de que se pidan los urocultivos, tanto que lo vamos a pedir nosotros o lo va a pedir un tercero. En el geriátrico me dijeron que le van a hacer un urocultivo y uno no lo puede frenar. Explicar siempre, si es posible, que un urocultivo positivo en absoluto va siempre a convertirse en una indicación de antibiótico. O sea que el urocultivo puede ser positivo, que eso la gente no lo entiende si no se lo explica, y no tratarse con un antibiótico. Explicar siempre cuando ya está el hecho consumado del pedido de urocultivo o uno lo va a pedir. Yo quería, sobre ese comentario que hiciste, Javier, agregar algo muy sutil o sea, es gran parte de todo lo que vos dijiste, pero cuando uno se planta ante la presión del geriátrico de la familia, y uno le explica que no va a empezar un tratamiento antibiótico, también el tema de que no va a ser definitiva esa decisión, que bajar la ansiedad, decir, bueno, vamos viendo de acá a mañana, y obviamente uno comprometerse con el llamado telefónico, con la pregunta de alguien que tenga información oficial y criterio de cómo se siente y darle pautas de qué cosas tiene que controlar con respecto a la evolución, el sensorio, si duerme más, si comió menos, o sea, darle herramientas para que en ese tiempo de espera hasta la decisión de tomar o no la decisión justamente de empezar antibióticos, que el familiar se comprometa, lo entienda y interactuemos con ellos para definitivamente hacerlo mejor. Y si en 24 horas realmente lo que nos refiere y nos reporta son elementos a favor de tratarlo. Pero eso también es como, no lo voy a tratar, no es que no lo voy a tratar. Hoy pesa más los efectos adversos, los motivos por no tratar y las probables complicaciones que tratarlo. Y lo único que vamos a hacer es ir observando cómo evoluciona. Y si hay que empezar, lo vamos a empezar cuanto antes a partir de que haya un criterio. Eso también me parece importante para comprometerse uno en estas situaciones, ¿no? Sí, sí, No yo a sé veces si... hago eso mismo que vos decís, lo trato de explicar con paciente grande y la hija que viene acompañada, que es la que nos dice, no, pues tienes síntomas, exigir urocultivo y exigir tratamiento. Bueno, si amerita la muestra de orina, la amerita, y lo que yo a veces les pongo de ejemplo, como a los chicos,
a veces se le hace un hisopado de garganta y se espera el resultado del cultivo y la evolución si es que necesita tratamiento antibiótico. Bueno, acá podemos hacerlo, vamos a hacer lo mismo. No es un cuadro que urge en el inicio del tratamiento. Si eventualmente los síntomas no mejoran o empeoran en realidad, y el cultivo es positivo y para un germen que realmente lo amerite, porque a veces ahí jugamos con el recuento de las colonias y todo eso, en ese caso veremos si requiere antibióticos. Para dar ejemplos que no sea, yo creo que la gente en general ha entendido que para las infecciones virales los antibióticos no hacen falta, pero cuesta entender que con un cultivo positivo no hace falta el antibiótico. Y ese está bien lo que dice Javier, de adelantarse incluso. Incluso aunque esto sea positivo, veremos si hace falta tratar. Claro. Por supuesto que hay situaciones y situaciones, tenemos pacientes como los que tenemos con Silvana en común, que nos lleva hasta a discutir entre nosotros, familiares y familiares médicos, bueno, de hecho habíamos hablado con ella de hasta charlar de poner una diapositiva de los familiares conflictivos y que básicamente exigen desde la toma de muestras y la indicación de antibióticos. Igual como Bueno, estos son tratados como casos por caso, todos sabemos que en todas las situaciones de medicina domiciliaria hay excepciones, y las vamos sorteando, creo que en bloque, justamente esta necesidad que contaba Javier de buscar apoyo en el especialista, sí. armar vías de comunicación, en general vías de comunicación también con el resto de los especialistas, que a veces está el urólogo, el nefrólogo, generar como en bloque, digamos, estar a favor de una situación y mantenerla buscando apoyo en el resto de los especialistas. Lamentablemente no nos queda tiempo, pero dos cosas. Quería agradecerle a José porque esto que parece sencillo, es muy difícil de definir criterios y hacer algoritmos, porque todos sabemos que es una línea muy delgada en nuestra población poder identificar estos signos de gravedad, jugársela por no, esto por ahí es por otra cosa y lo espero. O sea, realmente es muy difícil estandarizar el enfoque, pero creo que sí hoy pudimos dar algunas pautas y ordenar un poquito más algunos criterios. Siempre va a haber situaciones de caso por caso para evaluar, y para eso contamos justamente con José y con el resto de los infectólogos, y les pido que, como les comenté recién, si alguien no pudo aclarar alguna duda en este encuentro, mande la consulta a José con copia a mí para que yo la pueda después sumar la respuesta al Drive. Por último, lo de los urólogos es un tema de muchos años. Sabemos que lamentablemente hay áreas que tienen sus propias normativas, que se apoyan en su experiencia, que es muy difícil lograr guías que involucren a varios sectores. Nosotros particularmente estamos avanzando con esta modalidad con traumatología y con otras especialidades, donde nos ponemos de acuerdo en puntos que son claves para el tratamiento de nuestros pacientes, pero bueno, a la fecha, lamentablemente, no pudimos avanzar con esto. Seguramente es un desafío a futuro, pero bueno, entendemos que hay situaciones de excepción donde todavía no se ha podido lograr un acuerdo entre las miradas de otros especialistas. Así que bueno, faltando 2 minutos, te vuelvo a agradecer, José, por la paciencia y por toda la discusión de los criterios y de los algoritmos, y espero que haya sido útil. Había guardado un Mentimeter para hablar digamos, de la valoración de ustedes sobre el encuentro. No fue posible, no llegamos, pero lo vamos a hacer en las próximas, porque lo que pretendemos es mejorar, y la idea era utilizar una palabra, como hicimos la vez pasada en el Mentimeter, donde las que se repetían iban creciendo, definir un poquito, según su valoración, si la clase había sido útil, si había cambiado alguna conducta en ustedes que tenían o arrastraban con errores, pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima, trataremos de reservar un poquito más de tiempo. De mi parte, los saludo, los esperamos en el próximo encuentro, agradecerle a todos la participación y especialmente a José.
Nos vemos. Gracias, doctor. Chao, Muchas gracias, José, gracias a saludos para todos. todos. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Hasta luego.